Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Lo que mata es la humedad, ¿no? Buen día, ¿cómo está Estamos, la audiencia? ¿cómo estamos bien? Mm. Sofocados, Ay, un poquito sofocados. sofocado, Qué calor, ¿no? terrible, Qué calor, terrible. qué alta humedad y qué disparidad que hay con respecto al clima, ¿no? Pensaba en lo que está ocurriendo en la zona cordillerana, andina de nuestro país, ¿no? Las provincias andinas y después lo que está pasando en España y Francia, ¿no? La cuestión del cambio climático está siendo cada vez, bueno, entre paréntesis en los temas que nosotros hablamos siempre aquí en Metabólico, entiendo que no tiene mucho que ver en este momento, pero lo que sí es una preocupación sin dudas para la población en cada uno de los lugares, ¿no? El frío, Mendoza, Extremo. Neuquén, exacto. Ujú. Y después la gente que está viviendo en España y en Francia, bueno, con pérdidas de vida, ni hablar de hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosques quemados, ¿no? En fin, pero bueno, aquí estamos en Misiones con esta temperatura para quienes nos escuchan fuera del ámbito territorial, sepan que es así. Acá en Misiones la cosa viene bien variadita. Muy ¿Mm? variada, la verdad, un día terrible. Un día terrible. Hablando de día, hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis. Sí. Vos sabés que yo cuando tenía 14 años me agarró hepatitis. Me agarró, qué feo. Qué manera de hablar tan... Bueno, tuve hepatitis. Pero lo interesante de lo que ocurrió en aquella oportunidad es que justo me agarró hepatitis cuando fue el Mundial 86, ¿no? Así que todos esos días que tuve que hacer reposo me miré todos los partidos. Qué bueno, yo estaba en la panza de mi mamá. Sí, bueno, así que ahí saquen la cuenta, ¿no? Año 86, estaba viendo los partidos del Mundial porque justo fui diagnosticado de hepatitis, así que tenía que hacer reposo. Qué Está bueno. con nosotros el doctor Fernando Barreiro, le agradecemos muchísimo que esté en estos minutos aquí en Metabólico con nosotros porque justamente queremos hablar acerca de la hepatitis. Creo que hay mucho que hablar acerca de esto, qué sabemos, qué no sabemos. Estábamos viendo con Fernanda ayer que estamos hablando de como cinco variedades, 5 tipos tipos, de ¿no? De hepatitis. hepatitis, ¿no? Así es. Y ahora, bueno, el doctor nos va a contar qué es lo que hay, qué es lo prevenible, ¿no? Cuáles tienen vacuna y cuáles no. Y bueno, ¿Cuáles son más difíciles desde el punto de vista de lo que hace en la salud? En fin, los cuidados. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenos días. Ahí te estaba escuchando, Gustavo. Y yo creo que por cábala deberías tener una hepatitis cada 4 años, ¿no? Si ganamos en el 86. Claro. Claro. Sí, Mira, menos mal que no sos cabalero. No lo pensé, no lo pensé. Así que, pero bueno, no sea cosa que a esta altura de la vida la hepatitis venga peor. Así que mejor en aquella oportunidad fue muy leve. Bueno, así que muchas gracias por dejarme hablar de este tema. Es un tema muy, muy importante. Hoy es por la Organización Mundial de la Salud la concientización contra la lucha de las hepatitis virales y se celebra hoy en honor al que descubrió la hepatitis B, que fue Bloomberg, en los aborígenes australianos, ¿no? Entonces, que fue los inicios de la hepatitis B. Como bien dijiste, Fernanda, hay 5 tipos y los catalogamos médicamente por el abecedario, no fuimos muy artísticos ahí. Y básicamente, desde el punto de vista médico, si bien aquellos que se contagian por mecanismos fecal-oral, o sea, alimentos y agua, de los que se transmiten por sangre o por vía sexual. Los que se transmiten por alimentos o el agua contaminada o alimentos en mal estado son el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E. Con respecto al virus de la hepatitis A, quiero aclarar algo muy importante, que hasta hace no muchos años era la principal causa de muerte por falla hepática fulminante en niños en Argentina. ¿Y qué pasó? Entonces tenemos vacunas para prevenir esa enfermedad. Entonces, con una buena idealización de lo que es la medicina pública, bien, se introdujo en el calendario nacional de vacunación. Todos los recién nacidos a partir del año 2005 reciben la vacuna contra la hepatitis A, y eso trajo a que hoy en día ningún niño en la Argentina muera de hepatitis fulminante por virus A. Así que eso fue un éxito de nuestras campañas de vacunación, y quiero agregar que somos líderes en la región en ese tema de vacunación contra hepatitis virales. La hepatitis A característicamente era la hepatitis que se contagiaba en las escuelas, en los clubes, del agua contaminada, y probablemente, Gustavo,
probablemente tuviste una hepatitis A, porque es una hepatitis autolimitada, quiere decir que se va en el tiempo, obviamente la pasás mal, pero se va, ¿bien? Claro. La hepatitis B es otro tema. La hepatitis B quiero aclarar que es muy común acá en Misiones, sobre todo del lado del río Uruguay. ¿Por qué? Porque hay migración golondrina con Brasil, que Brasil es un país de alta prevalencia. ¿Qué quiere decir alta prevalencia? Cuando más o menos entre el 1 al 8% de la población lo puede tener. Nosotros en Argentina somos un país de baja prevalencia, pero hay varios, es muy heterogéneo, como saben, Argentina es un país muy heterogéneo, y por ahí tenemos más prevalencia en Misiones, en Formosa y en el NOA, ¿no? ¿Por qué? Por la migración golondrina que hay en esos sectores. Bolivia y Chile también son países de alta prevalencia. Y la hepatitis B, tenemos vacunas, ¿sí? Claro. A partir del año 2000 se introduce en el calendario nacional de vacunación, y fíjense ustedes, no éramos un país de alta prevalencia, pero fue, digamos, por el peso de la Sociedad Argentina de Hepatología que se introdujo esta vacuna para prevenir, obviamente, que esto no se traduzca en una enfermedad de alta prevalencia en Argentina, que es lo que hoy tenemos. Pero el problema no es las personas que nacieron después del año 2000 o 2005 con respecto a hepatitis A y B, sino los que nacieron antes. Claro. Esas personas no están vacunadas. Entonces deberían pedirle a su médico que si no tienen esa vacuna, que soliciten la serología y que se vacunen. ¿Qué siente una persona cuando tiene hepatitis? Ya que hablamos de la A, B, C, D y E, ¿en Sí. todos los casos los síntomas son similares? Bueno, claro, digamos, la hepatitis aguda es la que la mayoría de la gente conoce como hepatitis, es el cuadro clínico de hepatitis, que hay malestar general, intolerancia a los alimentos, náusea, coloración amarillenta de la piel y orinas oscuras. Esa es la hepatitis que diagnostica hasta el portero, digamos, esa no hace falta estudiar mucho medicina, ya nos damos cuenta rápido que la persona sufre una inflamación del hígado, y ahí tenemos que hacer estudios para saber cuál de los virus de las hepatitis u otros virus pueden provocar ese cuadro de hepatitis aguda. Y en general, esos pacientes pueden cursar de manera ambulatoria, necesitan obviamente cuidados nutricionales y chequear cuál es el virus, y algunas veces son autolimitados y otras no. Pero lo más importante es aquella hepatitis que evoluciona a la cronicidad y se torna hepatitis crónica. ¿Por qué digo importante? Porque esa no da síntomas. Wow. Ojo, no da síntomas. Entonces, sí da síntomas cuando la enfermedad avanza hasta lo que llamamos cirrosis y sus complicaciones, que por ahí ya llegamos muy tarde. Y de hecho es muy común que pase, sobre todo acá en Misiones, que personas en completo estado de salud vayan a donar sangre. Dice, yo voy a donar sangre porque tengo un familiar, un amigo, qué sé yo, y descubren que tiene hepatitis B o tiene hepatitis C. Y no tienen síntomas. Y ahí se dan cuenta, bueno, me vienen a ver a mí, a los infectólogos, etcétera. Y ahí empezamos a estudiar este tipo. Entonces la hepatitis crónica no da síntomas. Y es por eso que la OMS decide poner este día. Porque tenemos que buscarla, tenemos que pesquisar, tenemos que hacer búsqueda en la población. De hecho, hasta hace no muchos años se decía, bueno, para hepatitis C te testeaste una vez en la vida, para hepatitis B también. ¿Por qué? Porque todos tienen tratamiento. La hepatitis B tiene tratamiento con antivirales cuando te diagnostican hepatitis crónica, y la hepatitis C también tiene tratamiento antiviral. La diferencia es que la C se cura, y la B la controlamos, similar a lo que ocurre en HIV, que tienen que recibir tratamientos antivirales por mucho tiempo, pero la enfermedad queda aquiescente, o sea, la podemos controlar. Claro, similar a lo que es el HIV. Sí, sí. También existen diferentes hepatitis, por ejemplo, asociadas al alcohol o a medicamentos, ¿es así? Ah, claro, sí, sí, esas son otros tipos de hepatitis. Algunas, acá muy común en Misiones, en la endemia de dengue, generó una hepatitis por dengue, entonces, pero también es autolimitado, ocurre en el cuadro del síndrome hemorrágico de la enfermedad por dengue, una afectación hepática, que algunas veces puede generar un poco más de severidad porque altera los parámetros de la coagulación. Otra hepatitis es la asociada por fármacos, por ejemplo, algo muy común también en las personas que utilizan indebidamente medicamentos o que se automedican. Como el paracetamol, sobre todo. El paracetamol es un fármaco que genera una toxicidad dosis dependiente, entonces a medida que utilizamos más dosis vamos a tener riesgo de generar una hepatitis por paracetamol, y hay veces que es idiosincrático, o sea, no sabemos por qué algunos fármacos poco te generan hepatitis y la tenemos que controlar también. El alcohol sí genera hepatitis. No quiero meterme tanto en alcohol porque es un tema muy social, es algo muy común, la mayoría de la gente toma alcohol.
para tener hepatitis por alcohol no hace falta tomar en abundancia, simplemente tomar cierta cantidad. Por suerte ahora ya no vemos tanto. Sí hubo un pico, un aumento de hepatitis por alcohol en la época de pandemia. La gente se recluía en sus casas, comía y bebía. Claro, Entonces, sí, también quizás un poco ahogaba sus penas. Y sí. muchos, sí, hubo más casos de hepatitis por alcohol. Esas son obviamente hepatitis por tóxico-metabólicas, Claro. nosotros. Pero las más importantes que son prevenibles y tratables son las virales. Esas sí son las que en este día es donde tenemos que hacer concientización. Si sos una persona que se hace controles de salud, pedir a tu médico que te pida un estudio de hepatitis B, de hepatitis C. Si no estás vacunado, que naciste antes del año 2000, pedite la serología de hepatitis A. ¿Por qué? Porque contagiarse de hepatitis A y B en los adultos es mucho más severo. Entonces es donde tenemos que prevenir. Con respecto al tema vacuna, ya que estás indicando eso, doctor, o sea, ¿hay que concurrir a aplicarse la vacuna? O sea, es algo que... Sí, por supuesto. No, porque a Sí, veces sí. uno... A ver, quiero ser... En esto Sí. es algo muy personal, pero a veces... Yo, por ejemplo, contra la gripe nunca me... Bueno, eso pasa ejemplo, que es otra... me vacuné, pero... Lo que pasa es que en eso hay poblaciones de riesgo, digamos. Claro, Nosotros, para gripe, si sos adulto, si tenés una enfermedad crónica, bueno, si te contagias una gripe te va a ir peor. Y lo que básicamente se controla con la vacuna antigripal no es que no te contagies, porque te vas a contagiar, sino que disminuye el número de días y que no te mueras por eso. Entonces eso sí lo que disminuye. Pero no es que te contagies. En el caso de hepatitis B o A, es evitar el contagio. Claro. Es otro tipo de prevención. Es algo mucho más importante. Por ejemplo, todos los médicos, todo personal de la salud, todas las personas que trabajan en el medio de la salud tienen que estar vacunados, inclusive por ley ya. Todos los que ingresan a la Facultad de Medicina tienen que estar vacunados. Algunos ya están cubiertos por la vacunación del año 2000. Así que eso sí, se tiene que vacunar todo el personal médico. Y grupos de riesgo, sí, las personas que trabajan con alimentos punzocortantes, pero estamos todos en el entorno médico. Claro. Si una persona viene del exterior y obviamente no tiene las indicaciones que tenemos nosotros, se tiene que vacunar también en el caso que trabaje como médico o en el personal médico. Y de hecho también en las escuelas suelen chequear esto, digamos, Sí. y lo cual habla de la gran concientización que hay en la Argentina con respecto a la prevención de enfermedades por vacunas. Y me parece bien que algunas escuelas no le dejen ingresar a los chicos porque generan cuadros de brotes de hepatitis o de enfermedades endémicas que deberían estar erradicadas a esta altura de la vida. La vacunación es gratuita, ¿no? Sí, eso es un éxito argentino, quiero aclarar de nuevo, porque no se suele chequear, digamos, o no se suele reivindicar lo bueno nuestro. Somos líderes en la región, eso que quede claro, somos líderes en prevención de hepatitis por vacunas, somos líderes en la campaña contra el tratamiento de hepatitis virales, porque existe un plan nacional de hepatitis virales. Aquella persona que no tiene cobertura, o te quedaste justo sin trabajo y tenés hepatitis B o hepatitis C, si cumplís los requisitos, el Estado te cubre el tratamiento. Vamos a hacer una pausita, estamos hablando con el doctor Fernando Barreiro. Hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis, una oportunidad más que propicia para tomar conciencia acerca de esta enfermedad. Radio República 99.9. Esto es Metabólico, con Fernanda y Gustavo. Los piojos